En el presente video abordaremos las características y aspectos más importantes sobre la farmacodinamia. Dicho video es elaborado por estudiantes de medicina de tercer año de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos: definir los conceptos básicos de farmacodinamia, explicar la interacción entre el fármaco y su receptor, describir la curva de efecto y dosis-respuesta, y reconocer la importancia de farmacodinamia en la formación médica. La farmacodinamia comprende el mecanismo de acción de la droga y efectos bioquímicos, fisiológicos y farmacológicos. Este comprende cómo una molécula o su metabolito va a interactuar con otra célula o otra molécula, originando una respuesta farmacológica. Es fundamental el concepto de receptor farmacológico, estructura que ha sido plenamente identificada para numerosas drogas. Sin embargo, los receptores no son la única estructura que tienen que ver con el mecanismo de acción. Los fármacos también pueden interactuar mediante otros mecanismos. Para definir farmacodinamia, decimos que es el estudio de efectos químicos fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción. O bien, que estudia las acciones y efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos y sistemas. En sí, la farmacodinamia se ocupa de qué hacen los fármacos sobre el organismo. Al hablar de receptores, definamos lo que es el receptor. Es el componente de una célula o un organismo que interactúa con el fármaco e inicia una cadena de fenómenos que conduce a los efectos observados de un medicamento. Los receptores determinan en gran medida la relación cuantitativa entre la dosis o la concentración del fármaco. El tamaño, la forma, la carga de un fármaco va a determinar si éste se va a unir y con qué afinidad lo hará al receptor. Los receptores farmacológicos pueden encontrarse en las membranas plasmáticas, en las membranas de la organela y el citosol. Diferentes tipos de receptores farmacológicos existen y entre ellos están las enzimas, que son proteínas solubles con una actividad catalítica. Su mecanismo efector es la inhibición enzimática de falsos sustratos. Los receptores de membrana son los receptores de muchos neurotransmisores y hormonas que funcionan acopladas a proteína G. Los receptores intracelulares son las proteínas plasmáticas, que su mecanismo de efector es la unión a elementos de respuesta de hormona en el ADN y da lugar a la regulación de la transcripción de los genes. Y por último, los canales iónicos dependientes de voltaje, estos se refieren a los más comunes, a calcio y potasio. Hay otras proteínas por las cuales se da lo que es el mecanismo de los receptores hacia lo que es el fármaco. Sitio de fijación inerte o sitio de unión inerte. Para funcionar como receptor, una molécula endógena en primer lugar debe ser selectiva, elegir los ligandos con que se va a unir, cambiar su función al unirse de tal manera que se altere la función del sistema biológico. La selectividad es la característica necesaria para evitar la activación constante del receptor mediante la unión no selectiva de varios ligandos. La unión de un fármaco con una molécula no reguladora como la albúmina plasmática no produce cambio discernible en la función del sistema biológico, por lo que es llamada el sitio de fijación inerte. Esta unión no carece de toda importancia, ya que afecta a la distribución de sustancias en el cuerpo y determina la cantidad de fármaco libre en la circulación. Es por ello que se establece la diferencia entre un sitio de unión inerte y la diferencia de la unión con el receptor. Interacción entre el fármaco y su receptor. Para que un fármaco estimule o inhiba los procesos celulares en el organismo o tejido, debe primero asociarse a moléculas celulares con las cuales puede generar enlaces químicos, casi siempre de tipo reversible. La reacción farmacológica debe interactuar con afinidad y especificidad, y el complejo fármaco-receptor resultante de la unión va a generar modificaciones en la dinámica celular, en donde especificidad se va a referir a cómo se va a discriminar entre una molécula y un ligando de otra, pese a que las dos sean muy similares a como observamos en la imagen de la izquierda. Afinidad es la capacidad de la formación del complejo fármaco-receptor a concentraciones muy bajas, a como lo observamos en la imagen de la derecha. La interacción
entre el fármaco y el receptor se debe explicar mediante la ley de las masas. Las principales excepciones a esta regla serían aquellas en las cuales el fármaco va a modificar químicamente al receptor, siendo el ligando más el receptor una ecuación reversible, que el resultado sería ligando menos receptor, donde la constante de velocidad va a ocasionar que esta ecuación pueda ser reversible. El acoplamiento se lleva a cabo cuando el ligando y el receptor colisionan en la orientación adecuada y con energía suficiente para formar un complejo. Hablaremos curva dosis-respuesta, curva dosis-efecto. Primeramente, curva dosis-respuesta. Distribución de la respuesta de una población a diferentes dosis. Es decir, las concentraciones del fármaco con la respuesta farmacológica resultante. Esto, para elegir fármacos y establecer dosis apropiadas de un medicamento, se debe de conocer la potencia farmacológica y eficacia máxima de los fármacos en relación con el efector. Aplicado a la clínica, podemos decir que esta curva nos va a identificar el grado de eficacia que puede llegar a tener un fármaco en el organismo. Para entender mejor la curva dosis-respuesta, es importante conocer el concepto de potencia y eficacia máxima. Potencia, concentración S50 o dosis ED50, requerida de un fármaco para producir el 50% del efecto máximo de ese compuesto. Si se refiere a las concentraciones o dosis requeridas de un fármaco para producir el 50% de efecto máximo. Observemos la figura de la derecha. En el caso de usted, a su izquierda. Observamos la curva A. Viendo la figura, entendemos que la curva A es menor que la del fármaco B, un antagonista parcial, porque la concentración de A es mayor que la de B. La potencia del fármaco depende de la afinidad Kd de los receptores del fármaco. Sobre los fármacos AB, observamos que son más potentes que los CD, por su posición relativa en dosis. En esta figura, observamos que la curva dosis-respuesta nos muestra la intensidad de la respuesta en relación al logaritmo de la concentración del fármaco. Entre más inclinada está la pendiente, más intensidad de respuesta tendrá en relación a las concentraciones del fármaco. En este caso, nos muestra el efecto máximo. Si observamos el grado de pendiente con relación al eje de intensidad de respuesta en el logaritmo de concentración del fármaco, nos va a mostrar el grado de variabilidad que va a tener la curva dosis-respuesta. Eficacia máxima. Modo de interacción del fármaco con los receptores o por las características del sistema receptor-efector implicado. En este parámetro refleja el límite de la relación dosis-respuesta en el eje de la respuesta. En la figura A, C y D tiene la misma eficacia máxima que el fármaco B por su gráfico dependiente. La eficacia es crucial para tomar decisiones clínicas cuando se quiere una respuesta importante. La curva dosis-respuesta con pendiente extrema puede tener consecuencia clínica importante. En este caso, al observar la curva B, vemos su grado de inclinación con el eje del logaritmo de dosis farmacológica. La curva dosis-respuesta con pendiente muy marcada puede ser consecuencia de interacción cooperativa de varias acciones distintas de un fármaco. La ilustración muestra las diferentes potencias farmacológicas y distintos tipos de eficacia máxima que puede llegar a tener un fármaco. Curva dosis-efecto. Describe la respuesta del organismo según dosis variable de un xenobiótico. Esta
curva puede usarse para generar información sobre el margen de seguridad que se espera de un compuesto particular, empleado para producir un efecto específico. Para entender mejor la curva, tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos: DE50, dosis efectiva; DL50, dosis letal; DT50, dosis tóxica. Primeramente, DE50, dosis efectiva. Es la dosis que produce un efecto terapéutico en el 50% de la población que ha recibido la droga. La decisión por la cual es efectiva el suministro de un fármaco. Los individuos presentan el efecto cuántico especificado. DL50, dosis letal. Es la dosis requerida para producir un efecto tóxico particular en el 50% de animales. Si el efector tóxico es la muerte del animal, puede decirse que una dosis letal en el 50% del promedio experimental. DL50. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos encontrar el índice terapéutico con la siguiente fórmula: DT50 entre DE50. En la gráfica observamos el porcentaje de sujetos entre la dosis aplicada. Para entender mejor la siguiente gráfica, es importante tener en cuenta y manejar estos conceptos para identificar el grado de efecto y el grado de muerte que puede llegar a tener un determinado fármaco. Si observamos la gráfica cuántica dosis-efecto, las barras sombreadas y las curvas con forma de campana que las acompañan indican la distribución por frecuencia de la dosis del fármaco requerida para producir el efecto especificado. El porcentaje de individuos con respuesta en relación a la dosis de medida en miligramos, o sea, en relación a la dosis medida del fármaco. El porcentaje de animales que necesitan una dosis particular para presentar un efecto. El porcentaje acumulativo que presenta el efecto terapéutico. El porcentaje acumulativo por muerte por dosis y el porcentaje requerido para producir un efecto deseado. En este caso, depende del grado de inclinación de la barra. Las barras claras y las curvas coloreadas corresponden e indican la distribución por frecuencia acumulativa de la respuesta que tiene una distribución logarítmica normal. Las vías de señalización celular son procesos que la célula utiliza para convertir una señal en otra señal. Cada mecanismo está adaptado mediante la evolución de familias particulares de proteína para transmitir muchas señales diferentes. Estas familias de proteína incluyen receptores en la superficie celular y dentro de la célula, así como enzimas y otros componentes que generan y terminan la señalización después de la unión al receptor mediante segundo mensajeros químicos. Existen 5 tipos de señalización transmembrana, que todos estos utilizan estrategias diferentes para superar la barrera que impone la bicapa lipídica. Número 1 está el compuesto químico liposoluble que cruza la membrana plasmática sin dificultad. Ellos actúan sobre receptores intracelulares. Uno de estos ligandos incluye los esteroides y la hormona tiroidea, cuyos receptores estimulan la transcripción de genes al unirse con secuencias específicas de ADN cercanas al gen cuya expresión debe regularse. Número 2 está la proteína receptora transmembrana, cuya actividad enzimática intracelular está sometida a regulación alostérica por un ligando que se une con un sitio del dominio extracelular de la proteína. Y el 3 son los receptores con un dominio extracelular para unión con hormona y una unión enzimática citoplasmática que puede ser de la unión de proteína tirosina-sinasa. Los dos dominios están conectados por un cemento hidrófobo de polipéptidos que cruza la bicapa lipídica.
Un ejemplo de ello es el mecanismo de activación del receptor para factor de crecimiento epidérmico, que es una tirosina sinasa receptora representativa. El polipéptido del receptor tiene dominios extracelulares y citoplasmáticos, mostrando de arriba hacia abajo de la membrana plasmática, con una unión del factor de crecimiento epidérmico. El receptor cambia de estado monomérico, como se refleja en la imagen izquierda, a estado dimérico activo, que es la derecha. Los dominios citoplasmáticos se fosforilan en residuos de tirosina específicos y se activan sus funciones enzimáticas, entonces catalizan la fosforilación de las proteínas del sustrato. Número 4. El conducto iónico transmembrana activado por un ligando que se abre o se cierra mediante la unión de un ligando. Por ejemplo, la acetilcolina produce la abertura del conducto iónico en el receptor nicotínico para la acetilcolina, lo que permite que el sodio fluya a favor de su gradiente de concentración y produzca un potencial postsináptico excitatorio para la despolarización. Y finalmente, número 5, muchos ligandos extracelulares actúan mediante el incremento de las concentraciones intracelulares del segundo mensajero, como el AMP cíclico, un calcio o la fosfoinositidas. El sistema de señalización de la membrana utiliza 3 componentes separados. Primero, se detecta el ligando extracelular mediante un receptor en la superficie celular. A su vez, el receptor desencadena la activación de una proteína G situada en la cara citoplasmática de la membrana plasmática. Luego, la proteína G activada cambia la actividad de un elemento efector, casi siempre una enzima o un conducto iónico. Después, este elemento cambia la concentración del segundo mensajero intracelular. Otro punto importante que se habla en farmacodinámica es los conceptos de agonista, que es cualquier de dos fármacos similares que actúan sobre el mismo órgano o tejido y producen el efecto similar o igual. Mientras que el agonista parcial es la capacidad, ¿verdad?, que tiene un fármaco ya unido para activar al receptor. Este produce una menor respuesta. Ellos tienen una incapacidad de un agonista parcial para producir la respuesta farmacológica máxima, aun cuando se encuentra en altas concentraciones que saturen la unión con todos los receptores. Está indicada por el hecho de que los agonistas parciales inhiben en forma competitiva la respuesta producida por los agonistas totales. Por ejemplo, la buprenorfina, un agonista parcial de los receptores opioides, casi siempre es un analgésico más seguro que la morfina porque produce menos depresión respiratoria en caso de sobredosis. Los antagonistas son los que disminuyen o inhiben el efecto de los agonistas. Existen 4 tipos y otros, ¿verdad? Pero se van a hablar lo que son los reversibles, que son agentes que se unen al receptor, que forma que pueden ser desplazados del mismo o por otro agente. Ellos poseen la misma afinidad. Ejemplo de ello es la atropina, que bloquea los receptores de la acetilcolina y disminuye su acción al no tener acción, lo que hace que al final es bloquear el receptor. Los no competitivos no se unen al mismo sitio receptor, pero lo hacen a un sitio íntimamente relacionado con él, logrando evitar la respuesta al agonista, pero en pasos posteriores. Ellos poseen distinta estructura química y poseen distinta afinidad. También los efectos son opuestos y que se anulan mutuamente. Los químicos tienen unión iónica que hace que el otro fármaco no esté disponible para establecer interacción con proteínas participantes en la coagulación sanguínea. Por último está el fisiológico, que produce efectos menos específicos y menos fáciles de controlar que los otros. La dosis de carga es la dosis inicial del medicamento mayor que las dosis posteriores administradas para obtener con unas pocas administraciones las concentraciones orgánicas deseadas.
es decir, es la cantidad de fármaco necesaria para alcanzar en forma rápida la concentración cuando el tiempo para alcanzar el estado de equilibrio es apreciable, como ocurre con fármacos con vida media prolongada. Es conveniente administrar una dosis de impregnación que eleve pronto las concentraciones plasmáticas del fármaco hasta el nivel deseado. En teoría es necesario calcular la cantidad de la dosis, no la velocidad de administración. Dosis terapéutica. Es la dosis necesaria para obtener un efecto farmacológico deseado. Esta dosis está comprendida entre dos dosis, una mínima y una máxima, donde la dosis mínima es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. La dosis máxima es la cantidad mayor que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Efecto farmacológico. Es la manifestación observable que aparece después de una acción de un fármaco en el organismo. Se divide en 4: efectos inmediatos, efectos tardíos, efectos acumulativos y efecto placebo. Efectos inmediatos. En el caso más sencillo, los efectos farmacológicos tienen relación directa con las concentraciones plasmáticas, pero no significa que los efectos sean simplemente paralelos con las concentraciones. Efectos tardíos. Los efectos farmacológicos a menudo son tardíos con respecto a los cambios en la concentración plasmática. Este retraso podría reflejar el tiempo necesario para que un fármaco se distribuya del plasma en el sitio de acción. Esto ocurre en casi todos los medicamentos. El retraso debido a la distribución es un fenómeno farmacocinético que puede explicar demoras de unos cuantos minutos. Efectos acumulativos. Algunos efectos farmacológicos tienen una relación más evidente con una acción acumulativa que con efectos reversibles rápidos. Ejemplo, la gentamicina. La toxicidad renal de los antibióticos aminoglucósidos es mayor cuando se administra en infusiones que cuando se administra de manera intermitente. El efecto placebo son manifestaciones que no tienen relación alguna con la acción farmacológica. Diferencia entre evento adverso y efecto adverso. El evento adverso es cualquier manifestación no deseada que se presenta durante el tratamiento. El efecto adverso es la relación nociva que se presenta tras la administración de un fármaco o dosis habituales utilizadas en la especie humana. La diferencia es que el efecto adverso está directamente relacionado con la acción farmacológica, mientras que el evento adverso no necesariamente es la acción farmacológica la que provoca el problema. Ahora un caso clínico. Paciente de 72 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Medicada con glucósido digitálico digoxina a una dosis de 0,375 mg día por vía oral. Presenta al momento de la consulta anorexia, náuseas, vómitos, cefaleas, delirio, confusión mental y visión borrosa. ¿La droga administrada al paciente es un fármaco agonista o antagonista? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Al paciente se le administró digoxina, el cual es un fármaco agonista inotrópico positivo que inhibe las bombas sodio-potasio ATPasa, una proteína de membrana que regula los flujos de sodio y potasio en las células cardíacas. La inhibición de esta enzima ocasiona un incremento de las concentraciones intracelulares de sodio, concentraciones que a su vez estimulan una mayor entrada de calcio a las células. La digoxina también posee efectos directos sobre las propiedades eléctricas del corazón. La digoxina aumenta la pendiente de la fase 4 de despolarización, acorta la duración de potencial de acción y reduce el potencial diastólico máximo. La velocidad de la conducción auriculoventricular es disminuida, aumentando el periodo refractario efectivo. Por lo tanto, en la fibrilación auricular, la digoxina reduce el número de despolarizaciones auriculares que llegan al ventrículo, reduciendo el ritmo de este. En conclusión, la farmacodinamia comprende el estudio de los mecanismos de acción de las drogas, de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que se desarrolla la droga en nuestro organismo. El mecanismo de acción de las drogas se analiza a nivel molecular y la farmacodinamia comprende el estudio de cómo una molécula de una droga o su metabolito interactúan con otras drogas, originando una respuesta, ya sea para mejorar o alterar el funcionamiento molecular de nuestro organismo. Es importante conocer la acción de los medicamentos en el organismo, ya que existen factores que modifican su mecanismo de acción, entender cómo los medicamentos necesitan de un receptor para lograr su eficacia máxima. Gracias por su atención.